En el día de hoy vamos a compartir una palabra y creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, voy a dar una introducción sobre esto. La palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que Él es. Amén. Y la palabra de Dios da testimonio de quién es Él. Y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo creer bien en Dios. Si no conozco bien la palabra de Dios, no puedo creer. Reitero, la palabra de Dios es la expresión de su corazón. Es lo que nos llega a nosotros del pensamiento de Dios, su sentir, su poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 11:4 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra necesita ser expresada. Y cuando sucede esto, se produce el efecto del poder que esa palabra tiene. De más está decir que la palabra de los hombres son eso, palabra de hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No tienen nada que ver con la sustancia de la palabra de Dios y la sustancia de la palabra del hombre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La expresión, el término que utiliza el idioma hebreo para palabra es davar, que es una palabra que es una acción o cosa. En el griego es la palabra logo, de donde viene la palabra lego, que significa verbo en griego. Y los verbos, como todos nosotros sabemos, son palabras que indican una acción que realiza una persona, animal o cosa. Estas acciones pueden realizarse en diferentes tiempos: pasado o pretérito, presente, futuro, y a eso se le llaman accidentes gramaticales. El verbo está formado por dos partes: la raíz y la terminación. Estoy dando una clasecita de gramática esta mañana. Esta última nos indica el tiempo de la conjugación del verbo. Entonces, al pensar en el verbo del Todopoderoso, no podemos excluir la esencia de ese verbo. Amén. Que es la inspiración emanada de su autor. La palabra emanada del pensamiento, la cual le da forma material a las cosas, aún escondida o secreta en el pensamiento. Cuando ésta se pronuncia audiblemente, no antes se puede saber lo que alguien piensa o quiere. Es importante que sepamos que existe la palabra hablada, la palabra actuada y la palabra escrita. Amén. La palabra hablada o oral se le llama cuando nos comunicamos por medio de gesticulaciones con sonidos que pronuncian frases en determinado idioma, utilizando las cuerdas vocales, las cuales transmiten a quien la escuchan el pensamiento y sentimiento o intenciones de quien la está pronunciando. La palabra actuada es aquella que se expresa por medio de señas, gestos, movimientos sin sonido. Esa es la palabra actuada. Por otro lado está la palabra escrita, que es cuando simplemente se plasma en caracteres de escritura, y esas expresiones que bien pueden ser interpretación de lo escuchado o vivo reflejo de lo pensado. De todas formas, en las escrituras se refleja la intención del pensamiento. Ninguna escritura se puede producir sola. Siempre está sujeta al pensamiento de su autor. Porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿será que salvo?
La Biblia dice en Proverbios 18:21 que en poder de la lengua está la vida. La Biblia dice en Génesis, y dijo Dios. Esa palabra, y dijo Dios, es la palabra homologeo. Homo, decir lo mismo. Logo, palabra, decir lo mismo que Él dice. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto por el cual yo leo la Biblia? Para que la palabra de Dios se impregne en mi espíritu y cuando yo esté en comunión con Dios, yo pueda. ¿Por qué David dijo? No tendré temor de malas noticias. También dijo, no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú albergas la palabra en ti, en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y esas palabras toman control de tus emociones, de tu mente y de tu voluntad, cuando cualquier noticia viene de afuera, tú no vas a tener temor, porque hay una palabra superior dentro de ti. Mire, no podemos ser super espirituales. ¿Usted cree que después que usted tiene un diagnóstico, cargando con un diagnóstico encima, y ahora es su último, vamos a chequearte, y tú ves que te están llamando el médico, los pensamientos comienzan de una vez a funcionar? ¿Lo cojo o no lo cojo? Nada más no le pasó a ella, a mí me pasó también. Y todo el que le han dado un diagnóstico, por más espiritual, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros contamos el testimonio. Ay, chichi, así sí es bueno, ñeñe. Contar el testimonio es bueno, pero cuando tú estás viviendo una situación, eres tú que lo estás viviendo. Ok, vamos a la palabra. Podemos entonces decir que la palabra es la consecuencia de poner en acción tangible, cuando digo tangible, palpable, entendible o audible, el pensamiento. ¿Quién es ese YHVH? El nombre sagrado del Eterno, el innombrable creador, el que creó. Por eso cuando yo oí esa canción ahorita, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y lleno de verdad. Óigame bien, en uno de los escritos por ahí en la Biblia dice que los cielos de los cielos no te pueden. Oh my God. O sea, el que está escribiendo esto dice, no hay templo en la tierra, no hay nada en la tierra que pueda contener tu gloria, que pueda contener tu ser. Come on. Y Juan es capaz de recibir la revelación y decir que ese creador, que cuando los cielos no eran, él era. Juan es capaz de decir, y ese verbo, esa menra, ese logo, esa palabra se hizo carne. ¿Sabe lo que fue? Y no solo eso, el Señor dijo, aquellos que crean en mí, mi Padre y yo vendremos a morar en ellos. Man, ¿tú sabes qué cosa tan tremenda? Que ese Dios tan poderoso, que los cielos no lo pueden contener, que los cielos es el estrado de los pies de Él. Él se hizo tan pequeño que se metió dentro de tu corazoncito. Ahí es donde la teología no tiene explicación. La filosofía no tiene explicación. Ahí es donde los expertos, los sabios no tienen explicación. ¿Cómo es eso? Que ese Dios tan grande que nadie lo entiende, que nadie lo conoce, que no se sabe dónde vive, pero es capaz de meterse dentro de un... ¡Ay, ay, 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 ay! Alguien escribió una canción que decía, solo Dios basta. Solo Dios basta. Porque cuando tú tienes a Dios, mira, cuando tú tienes a Dios, tú no necesitas que otros estén de acuerdo contigo. Tú no necesitas que otra gente te diga no. Cuando tú tienes a Dios, tú tienes mayoría. Tú tienes quórum, tú tienes, oh my God, hijo. Ese Dios innombrable, todopoderoso, es un ser incorpóreo, invisible, fuera del tiempo. Es inmortal, sin principio ni fin. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A
honor y el poder por siempre. Por eso es que la palabra de Yahweh desde luego existe siempre, pues hace parte de Él mismo, por lo que todo ha sido hecho por mediación de la palabra pronunciada por el Eterno. Dentro hay métodos de interpretación de las Escrituras, y dentro de esos métodos está lo que se conoce como hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias. Se sigue la interpretación literal, la figura literaria y retórica, las parábolas, las poesías y la profecía. Provee la herramienta para ser un buen intérprete de las Escrituras. Y una de esas herramientas que utiliza la hermenéutica, se metió la gloria aquí porque está caliente. Está buena, ¿eh? Bueno, una de esas herramientas, aparte de lo que son la poesía, las parábolas, las profecías, es algo que se llama el tipo. El tipo, recuérdense que yo soy dominicano y cuando yo digo el tipo, no es que estoy hablando de una persona, el tipo, ese tipo. Porque a veces nosotros le decimos a la gente, ¿y ese tipo? No. Esta es una de las herramientas que utiliza la hermenéutica, lo que se llama como tipo. Y le voy a definir lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Habla del tipo refiriéndose a un modelo. El término también se refiere a aquello que representa algo. También está lo que se conoce como prototipo. El prototipo es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Es importante que me entienda. Yo le estoy dando una clase de gramática. No se preocupe porque yo voy a sentar en lo que yo quiero, a donde lo quiero llevar en la palabra de Dios. Es muy importante para que entendamos esto que voy a explicar ahora. Entonces, el prototipo es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Está otra cosa que se llama la copia. La copia es la acción de copiar o reproducir con exactitud y fidelidad, imitar, repetir. Pero la copia no es original. ¿Está acá? La copia no es original. Entonces, por eso es que quiero que nos enfoquemos no en la copia, sino en el tipo. En el tipo. ¿A qué? El tipo esencialmente prefigura algo en el futuro, en el sentido técnico y teológico. Un tipo es una figura o bosquejo de algo venidero. Es una persona, es una institución, es un oficio, es una acción, es un acontecimiento mediante el cual se predijo bajo las disposiciones del Antiguo Testamento alguna verdad del Evangelio. Cualquier cosa así prefigurada se llama antitipo. Ahora, el tipo es siempre algunas cosas reales. Por consiguiente, hay tres cosas esenciales para confirmar a una persona o el acontecimiento en tipo de otro. Primero, debe existir, número uno, debe existir algún punto notable de semejanza o de analogía entre las dos. En muchos respectos pueden ser enteramente desemejantes. Realmente es tan esencial que existan puntos de semejanza como que haya alguna notable analogía. De otra manera tendríamos identidad donde solo se requiere similitud. Adán está constituido un tipo de Cristo, pero solo como cabeza de la raza humana, como primer representante de la humanidad. En Romanos 5:14 dice, y 1 Corintios 15 al 49, no lo voy a leer, el apóstol nota aquí puntos de semejanza que dan armonía entre los dos. Además, siempre esperamos hallar en el antitipo algo más elevado y
noble que el tipo, por cuanto mayor dignidad tienen las cosas que el que la construyó. Que el que mayor dignidad tiene la casa que el que la construyó. Ahora, lo número 2 es, tiene que haber experiencia de qué tipo fue designado y establecido por Dios para presentar las cosas tipificadas. Los mejores escritos sobre tipos bíblicos tienen una gran unanimidad, y es que ese tipo tiene una adaptación bíblica en cuanto a lo que se refiere al término de lo que se está hablando. Ahora, lo número 3 es el tipo que debe prefigurar algo en el futuro. En la economía divina debe servir como una sombra de las cosas venideras. Colosenses capítulo 2 dice, verso 17, que todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreo 1:1 dice, Hebreo 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Por eso es que quiero mostrarle algunos ejemplos de los sacrificios de corderos y de otros animales cuya sangre se consagraba a hacer expiación por las almas de los hombres. En Levítico capítulo 17, verso 11, era típico del Cristo, quien como cordero sin mancha y sin contaminación, dice Pedro en 1 de Pedro 1:19, fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos. La pregunta es, ¿nunca pensó Abraham en Génesis 22? Es un tipo. Cada vez que usted vea a Isaac en Génesis, Isaac siendo sacrificado iba a ser sacrificado por su padre, era un tipo ¿de qué? ¿Un tipo de qué? De Cristo. Nunca pensó Abraham en Génesis 22 que el sacrificio de Isaac era un tipo de Cristo. Pero nunca pensó José que era un tipo de Cristo en Génesis capítulo 37. Vendido por sus hermanos, de igual manera Cristo fue vendido por sus hermanos. Número 3, nunca pensó José que era un tipo de Cristo en Génesis 41:45 y llamó Faraón el nombre de José Saná-Panea. Cuando Faraón le puso nombre Saná-Panea, significaba el hombre alimento en egipcio y también significaba el pan de vida. Por eso José era un tipo de Cristo acá, como Juan lo menciona en el capítulo 6, verso 51 de Juan. Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Están conmigo? Otra cosa que vemos es que en el Antiguo Testamento vemos que Dios fue tomando hombres, mujeres, para construir una casa. ¿Están acá? Vamos a ver el tipo ahora. ¿Por qué? Porque esa casa se iba a constituir en la habitación de Dios. Camán, yo no entiendo. Yo no sé si usted está caminando en esta tierra o no, pero usted es casa de Dios. Usted es templo de Dios. Es bueno que ya usted lo sepa de una vez por todas, que usted es templo del Espíritu de Dios. Escúchame, no importa que esa vocecita te esté diciendo lo que te esté diciendo. Esa vocecita no tiene preeminencia en ti. El día que tú le dijiste, te entrego mi corazón. Escúchame, del día que tú le permitiste que Él fuera tu Señor, Él entró a tu vida y de ahí no lo saca nadie. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios fue tomando hombres y mujeres para construir una casa, porque en la casa Él tendría su habitación, tendría su morada. Pero la casa de Dios es una casa orgánica, es viva, no es inanimada. Solo que en el Antiguo Testamento era tipo, era sombra. Aleluya. La casa de Dios va teniendo diferentes expresiones por ser una forma, por ser una figura, por ser un tipo, una sombra de las cosas, de la casa que vendría a construir. Desde el principio Dios fue tomando ambiente, Dios fue
tomando hábitat para construir su casa. Y comenzamos a verlo desde los días de Adán, los días de Noé, aquella arca, desde los días de Moisés, aquel tabernáculo, los días de Salomón, aquel templo, desde los días de Ezequiel, aquel templo que él vio. Desde el principio, Dios construyendo y trabajando para mostrar su casa. Lo que era figura de la verdadera casa, todo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que hoy tú y yo somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Por eso todo eso era figura de la casa. Y cuando la casa no es original, ¿qué es? ¿Qué es lo que es cuando no es original? Copia. O sea que todo lo que construyeron antiguamente era copia. Ni Salomón se vistió. Y mire que no hay un rey que haya hecho la majestuosidad que hizo Salomón. Pero la casa que construyó Yeshua, sí, te lo voy a decir en hebreo, Yeshua, Jesucristo, la de Salomón no se asemeja. Cuando la casa no es original, es una copia. Hay réplica, hay prototipo, figura de lo que iba a ser. Y cada una de esas cosas esconde una revelación del corazón del Eterno, del deseo de Dios. Un diseño maravilloso. Pero ellos no pudieron verlo. Gracias, papá. Gracias, papá. Toda la majestuosidad que tú ves, desde Adán hasta acá, ellos no pudieron verlo. No pudieron verlo. No pudieron verlo. Amén. ¿Saben por qué? Por ejemplo, Noé. No se preocupen, dejen que la gente adore a Dios con libertad, no hay problema. Déjenme la gente que adore ahí con libertad, no hay ningún problema con eso. Dele, adore a Dios, adórelo. No se preocupe. Amén, gracias. Yo sé que en otra ocasión yo le he hablado, pero deje que la gente haga lo que quiera hacer en el orden de Dios. Adore a Dios con libertad. Usted está en la casa de Dios. Óigame bien. Noé no vio la razón, présteme atención a esto, de construir aquella arca. Era ser un tipo. Cuando Dios le está dando el plano a Noé, cuando Dios le está dando que construya el arca, Noé no lo entendió. Porque esa arca, la razón de aquella arca era ser un tipo y una figura de Cristo. ¿Sabe qué fue lo que Noé vio? Noé solo vio madera como elemento de salvación. Noé solo vio madera como elemento de salvación. Noé vio que lo que él construía era su salvación. Amén. Noé no vio más allá. Lo que él vio, que lo que él estaba construyendo era su salvación, pero no vio a Cristo. Seguimos. Moisés no vio una persona, vio cosas de la casa. Moisés no vio una persona, vio cosas de las casas.
vio el altar del sacrificio. Moisés no vio a Cristo siendo crucificado. Moisés vio el altar del sacrificio, pero no vio a Cristo siendo crucificado. Vio el arca, vio el altar, pero no vio a Cristo. Que mientras los animales lo veían que lo estaban crucificando ahí, lo estaban sacrificando, él no vio a Cristo, que por la palabra nos limpia. Moisés vio el altar del incienso, pero no vio a Cristo como la ofrenda perfecta y la adoración perfecta. Moisés vio la menorá, vio el candelabro, pero no vio a Cristo. Moisés vio los panes de la proposición, pero no vio a Cristo como el pan de vida. Ellos no lograban ver a una persona. Para ellos estaba velados, para ellos estaba guardado, para ellos estaba escondido. Y esto fue por la voluntad de Dios. Efesios 3:5 dice el apóstol: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ellos, todos ellos, trabajaban por algo sin saber que trabajaban para alguien. Todos ellos, Dios le viene mostrando una casa, Dios le viene mostrando los sacrificios. Ellos no sabían que trabajaban por algo, pero no sabían que estaban trabajando por alguien. Ellos no sabían que todo se trataba del Hijo de Dios. Yo creo que si tú lees la Biblia hoy vas a tener que comenzar a leerla de nuevo. Y nunca te va a comparar con nadie en el Antiguo Testamento. Ni nunca va a querer lo que tuvo Elías. Ni nunca va a querer lo que tuvo Eliseo. Ni nunca va a querer lo que tuvo Moisés. Ni nunca va a querer nada de eso. Porque la gloria que Cristo aporta es mayor. No, pero la gente que yo quiero la doble porción. Camán, y tienen a Cristo con tu zapato metido dentro de ellos. Tienen a Cristo con tu zapato dentro de ellos. Y quieren la doble porción de Eliseo. Mire, lea la Biblia. ¿Usted sabe dónde estaba Cristo? Antes estaba en el seno del Padre. Ni Elías, ni Adán, ni nadie de ellos estaba en el seno del Padre. Y para estar en el seno del Padre hay que ser igual a Él y portar lo que el Padre porta. Entonces, ¿por qué yo quiero lo de otro y no quiero lo que Cristo, y está Cristo en mí? Entonces, come on, esperanza de gloria. Ellos no podían ver a la persona. Pero ¿saben por qué no lo vieron? Porque el Eterno decidió que no lo vieran. Decidió esconderlo hasta que vendría la casa perfecta. Y viene a mi memoria cuando en Juan Jesús está así mirando el templo, la ciudad de Jerusalén, y mira el templo. Y los discípulos le preguntan: ¿y cuándo será esto hecho? Dice Jesús: te puedo decir a ustedes que no quedará piedra sobre piedra. Yo voy a destruir ese templo en 3 días, y en 3 días lo voy a volver a construir. ¿Y sabe la respuesta?
Porque que siempre los humanos están puestos con la mentalidad en la mente de la tierra. Están como la mujer que tenía 18 años doblada de la columna. Solo nada más decía: ¿quién? Yo nací para estar doblada, para mirar a la tierra. No hay solución, nunca voy a encontrar la salida. ¿Sabe la respuesta que le dieron a Jesús? Ese templo se construyó en 46 años. ¿Y cómo tú dices que lo vas a construir en 3 días? Porque ellos no entendieron. Todavía está ahí, están en la antigüedad, están atrás. Todavía están atrás mirando todas las casas, todas las majestuosas de los templos. El 1, el 2. Y quieren el 3 también. Y quieren el 3. Jesús les dijo: yo voy a construir una casa que va a superar a todas esas. El Eterno decidió, se lo escondió hasta que viniera la casa perfecta, el tabernáculo, la tienda de Dios. Jesús habitó la plenitud de la deidad en Cristo. Era tan perfecta que vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Sabe qué? Lo voy a decir, no a modo de crítica. Deberíamos ponernos tristes cuando alguien dice: todos somos de la casa. Qué bueno. Deberíamos estar tristes, porque esto no es para que ustedes estén bien, es para que otros que no escuchan esto lo reciban. ¿Sabe por qué? Porque Dios anhela, ama habitar en casas. Debería darnos vergüenza cuando ¿qué? Son todos de la casa, qué bueno. No, deberíamos ponernos a llorar. Porque a mí no me mandaron a brincar los babies. Bríncalo, bríncalo. No, es que hay una casa que va a venir de fuera que necesita que el Señor se le meta dentro. Dios ama habitar en casas. Voy a tener que parar el tema porque ya, pero tengo demasiada información. Mientras escribía, y voy a terminar con esto ya por el tiempo, que quiero orar. La escritura en Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuando usted busca las traducciones hebraicas que hay, me encontré con una que dice esto, que se llama la Brit Hashadad, que es lo que es el Nuevo Testamento. Oiga lo que dice: que Jesús se hizo una azúcar entre nosotros. No azúcar, sucat. Una tienda temporal. Ahora entiendo por qué duró 33 años. Por qué su ministerio fue tan corto. Porque él era una azúcar. Y vino a morar temporalmente en la tierra. Pero ahora, con el cuerpo que él resucitó, es para siempre. Y te tengo buenas noticias: ese mismo cuerpo tú y yo lo vamos a tener. Ya no vamos a tener, óigame, y si se puede decir, el apóstol Pedro lo dijo por allá también, nosotros somos una azúcar también. Porque este cuerpecito es temporal, baby. Aunque le hagamos lo que le hagamos, esto es una tiendita temporal. Esta tienda un día va a volver al polvo. Por eso es que si tú te miraras cada día, está bien, gózate, diste lo bueno que eres, pero recuerda, baby, que tú eres polvo, y que eso se va a corroer, que eso se va a volver a la tierra. Por eso no debemos menospreciar a nadie.
No debemos mirar a nadie por encima. Muchas veces nosotros nos convertimos en jueces de decir quién está en pecado y quién no está en pecado. El problema es, come on, ya dañé el mensaje. Ya yo aprendí. Mi mamá me enseñó un dichito, un dicho. Yo le digo dichito pequeño. No escupa para arriba, porque la saliva y te cae en la calva. Y el que le cae en la calva le moja la cabeza completa, papá. Entera. Eso es lo que me dice. No critique la familia del vecino, porque tú tienes familia. Mire, ya yo estoy en un estado, me estoy poniendo así con mi esposa, de ni criticar ni a los que no tienen a Cristo. Porque un día yo no tenía a Cristo, y un día Cristo tuvo misericordia de mí. Póngase sobre sus pies. Quiero darle la definición de lo que significa la palabra azúcar. Es una tienda, es una choza, es una cubierta, es un pabellón, es una carpa. Viene de la raíz SKH, que significa cubrir. La parte principal del azúcar es el tejado, es la cubierta. Si usted lee Levítico capítulo 23, habla sobre eso. Por eso es que Jesucristo habitó, hizo azúcar entre nosotros. Por esta razón podía llamarse a sí mismo el Ben Adán, el Bar Enash. Juan 1:51. La expresión y residió literalmente quiere decir que moró en tienda entre nosotros. Nos muestra que Jesús, al venir y morar como humano, siendo que Él dejó su posición en los cielos, donde había residido con el título del Dabar, del verbo, de la menra de Yahweh. Luego le compartiré en otra ocasión la realidad de la palabra de Dios en ustedes, en la vida de una persona. Y usted sabe que Dios llamó a Abraham a los 75 años, ¿verdad? Y Dios le habló 8 veces a Abraham en diferentes términos. La última vez que Dios le habló a Abraham tenía 125 años. ¿Me escuchó? O sea, estamos hablando que en un espacio de 50 años solo le habló 8 veces. Y es el hombre de la fe, el padre de la fe. Y los otros años, cuando Dios no le habló, después de esas 8 veces, ¿cómo se mantuvo? Caminando y creyendo en fe. Tú no necesitas que Dios te hable. Tú lo que necesitas es creer lo que Él te dijo. Amén. Esta hora es tan importante. Yo quisiera que, con respeto, cada uno de ustedes que están acá, pongan su manita en su corazón, por favor. Y yo quiero orarle a Dios, porque nada más no me pasa, no le pasa a ustedes, me pasa a todos nosotros. No hemos escatimado el Cristo que tenemos dentro de nuestro corazón. El Cristo que está en tu corazón es más importante que la guitarra.
es más importante que el bajo, es más importante que el teclado, que el piano, que la batería. El Cristo que está en tu corazón es más importante que el ser ujier. El Cristo que está en tu corazón es más importante que manejar esa cámara. Es más importante que coordinar ese sonido. Es más importante que darle clase a niños. Es más importante que darle clase a adultos. El Cristo que está dentro de ti, usted que está aquí de pie, yo quiero que usted lo entienda en el día de hoy. Cristo lo llena todo en usted. Y hoy es un día muy especial para nosotros darle las gracias a aquel que se hizo carne, aquel que mientras ellos ninguno entendieron, porque su visión era micro, su visión solamente veía lo que sus ojos alcanzan a ver solamente, pero la visión de Dios era macro. La visión de Dios iba más allá de lo que los ojos del hombre ven. Dios le estaba mostrando, ustedes están viendo toda esta majestuosidad, lo que le toque vivir después de la muerte de mi hijo. Van a conocer una casa. Van a conocer una casa que ya no requiere ni de la luz del sol, ni de la luna, ni necesita el candelabro, ni necesita los panes de la proposición, ni necesita el arca del pacto, ni necesita paredes, porque el mismo Cristo que representa todo va a estar dentro de esa casa. Jamás. Yo oro al Eterno en esta hora que Él se te revele una vez más. Una vez más necesitamos que nuestras escamas se caigan de nuestros ojos espirituales. Que la luz de la palabra, que es Cristo, nos resplandezca. Nos resplandezca hoy. Dios, yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra tierra, Padre. Es de la única manera que nosotros vamos a poder entender y vamos a poder ver los grandes de las cosas grandes que tú quieres hacer con nuestras casas. Gloria a Dios por los eventos que se hacen en la tierra, pero no hay un evento más grande que el haber nacido. El evento más grande es que Él nació, que Él murió y que Él resucitó. Escúchame bien. Podrán decir los científicos, los filosóficos, los arqueólogos que no hay evidencia de que Cristo nació, pero hay evidencia de que Él nació, hay evidencia de que Él creció, de que Él murió y que resucitó y que la tumba está vacía. Padre, te damos gracias. Un día, todas las personas que estamos acá en esta nave hicimos una confesión. Y esa confesión trascendió los cielos y fue hasta el mismo trono. Y fue que yo te aceptaba, te abría mi corazón para que tú hiciese morada en esa casa. Hoy no me arrepiento volvértelo a decir.
He descuidado la casa en algún momento. Me he olvidado de darle a la casa el cuidado que ella requiere y el valor que ella requiere. Te pido perdón. Y una vez más, ven a nuestras vidas.